Hola a todas y a todos. Vamos a empezar esta semana seguir con el tema 7 de ciencias por la página 126, en el apartado 2 que se titula Estados de agregación de la materia. Para empezar, tenéis aquí al lado el vocabulario que nos explica qué es la materia y que nos dice que es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Es decir, cualquier cosa de la que tenemos en nuestro entorno que ocupe un volumen y que pese es materia, todo lo que tengamos. Entonces, esa materia se puede clasificar de tres formas diferentes que se llaman estados de agregación. Y esas formas, ya sabéis, las conocéis, son en forma sólido, en forma de líquido o en forma de gas. Y la diferencia entre esas tres formas, o las características principales que diferencian una forma de otra, son la masa, el volumen y su forma. Bien, en cuanto a la masa, tanto los sólidos como los líquidos como los gases siempre van a pesar lo mismo, siempre van a tener los mismos kilogramos o gramos, ¿vale? Siempre van a ocupar la misma masa, por eso se dice aquí que la masa es constante. En cuanto al volumen que ocupan, los litros que ocuparían, el volumen que ocupa siempre un sólido, pase lo que pase, siempre es el mismo. Pase lo que pase quiere decir si aumenta la presión, si aumenta la temperatura, es decir, siempre va a ser el mismo volumen. El volumen de un líquido siempre va a ser el mismo, lo único que va a cambiar tal vez va a ser dónde lo metamos ese líquido, pero el volumen va a ser igual, va a ser el mismo volumen, litros, centímetros cúbicos, ¿vale? Ya sabes que se mide así. Y lo mismo ocurre con un gas ocupará siempre y con el gas ocurre lo contrario, es decir, el gas no tiene un volumen fijo, sino que su volumen es variable. Es decir, una misma masa de gas, ya sabéis que la masa es constante, por ejemplo, 1 kilogramo de gas puede meterse en una olla de 4 litros o podría meterse en una olla de 8 litros o de 10 litros. Es decir, ¿qué pasaría entonces? Pues que ese volumen, ese gas se expandiría si la olla donde está contenido es mayor. Se iría expandiendo. Y por último, la forma de un sólido es fija, pero la del líquido no es una forma fija, sino que es una forma variable. ¿Y cómo varía la forma del líquido? Pues varía dependiendo del recipiente donde esté contenido ese líquido. Es decir, 1 litro de zumo puede estar en un vaso largo y estrecho o podría estar en un vaso bajo y ancho. Es decir, la forma cambia. Y lo mismo ocurre con el gas. El gas puede estar metido dentro de una olla express, en una olla a presión, o podría estar dentro de una tubería, con lo cual su forma también cambiaría. Bien, entonces más adelante aparece lo que se llama la teoría cinética de la materia. Esos tres estados de agregación de la materia, sólido, líquido o gas, tienen que ver con una cosa, y es que toda la materia está formada por pequeñas partículas microscópicas que se van moviendo en el interior de esa materia. Lo de cinética quiere decir movimiento, ¿no? Entonces, esa materia formada por pequeñas partículas en movimiento tiene una velocidad. Si la velocidad que tiene es muy baja, estaríamos hablando de un sólido, es decir, los sólidos están muy fuertemente unidos, las partículas de los sólidos están fuertemente unidas, están ordenadas y el movimiento, y apenas presentan movimiento interno, se quedan ahí y casi no se mueven, tienen un pequeño, muy ligero movimiento. En los líquidos sí que ocurre, sí que empieza ya a moverse, la unión entre las partículas es más débil y tienen más facilidad para moverse esas partículas, por lo tanto se convierte en un líquido que es más fácil de moverse. Y en los gases ese movimiento de las partículas es muy grande, ya se mueven a mucha velocidad, aquí hemos dicho que se movían en los sólidos a poca velocidad, aquí en velocidad intermedia y una unión más o menos débil, y aquí prácticamente no tienen unión entre ellas las partículas y se mueven a gran velocidad. ¿De acuerdo? Aquí viene explicado qué es lo que pasaría. Por ejemplo, nos dice, cuando la temperatura es alta, las partículas se mueven muy deprisa y chocan entre sí. Eso sería el estado gaseoso. Y chocan entre sí y además con las paredes del recipiente que los contiene. Ese choque con las paredes del recipiente que los contiene choca a una fuerza determinada y esa fuerza determinada se llama presión, que lo vamos a ver más adelante. Esto son preguntas fáciles, nos pasamos al apartado 3, que es el apartado de los gases.
En los gases nos dice, las fuerzas de cohesión que hay entre las partículas de los gases son despreciables o nulas, es decir, tienen muy poca fuerza de unión esas partículas internas de la materia gaseosa. Por lo tanto, se desplazan a una velocidad elevada, colisionando entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene. Y como os he dicho antes, a la fuerza que ejercen estas partículas cuando chocan contra las paredes que lo contienen se le denomina presión. Es decir, si tenemos un kilo de gas metido en una olla pequeña, como el espacio en el que está el gas es muy pequeño, empezará a chocar con mucha fuerza contra las paredes de esa olla. Si en lugar de tener ese kilo de gas en una olla pequeña lo tenemos en una olla grande, pues tiene más sitio, más volumen donde moverse todas las partículas del gas y la fuerza con la que chocarán contra las paredes será menor. Es decir, la presión será menor si el volumen es mayor. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos dice, la presión se mide en pascales y también se puede medir en atmósferas o en milímetros de mercurio, que esa es la medida que se utiliza en los termómetros para medir la fiebre. La equivalencia es la siguiente, una atmósfera es igual a 101.325 pascales y también una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Bien, los gases se rigen por tres ecuaciones fundamentales que en realidad se llaman leyes. Una es la ley de Boyle-Mariotte, otra es la ley de Gay-Lussac y otra es la ley de Charles. Esta primera ley, la ley de Boyle-Mariotte, lo que nos dice es lo siguiente. Si tenemos el mismo gas en el que cambia la presión y cambia el volumen, pero la temperatura no cambia, es decir, es siempre constante, siempre se tiene que cumplir lo siguiente. Si primero tenemos ese gas a una presión y a un volumen determinado, la multiplicación de esa presión por el volumen siempre va a ser la misma. Es decir, si cambiamos la presión, el volumen también cambiará para que la igualdad siempre sea la misma. Os lo explico con un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que tenemos aquí un gas que está a una temperatura siempre, 25 grados centígrados, por ejemplo. No, 25 no, vamos a ponerle más porque tiene que ser una temperatura alta para que esté en gas. Vamos a ponerle a 100 grados centígrados, ¿vale? Un gas a esa temperatura. Siempre. Al principio el gas está ocupando un volumen de 4 litros, ¿vale? Y está a una presión de 2 atmósferas. Si multiplicamos 2 atmósferas por los 4 litros, 2 por 4, 8. ¿De acuerdo? Nos sale aquí 8 atmósferas por litro. ¿De acuerdo? Ese 8 siempre tiene que ser igual aunque cambiemos el volumen o aunque cambiemos la presión. Por ejemplo, si ahora ese mismo gas, en lugar de estar en un recipiente de 4 litros, lo pasamos a un recipiente de, vamos a ponerle 8 litros, el doble, para que esta multiplicación siga siendo 8, hemos visto aquí que era 2 por 4, 8, para que siga siendo 8, si el volumen ya es 8, ¿qué número de atmósferas tiene que haber aquí? Un 1. 1 por 8, 8. Es decir, si hemos aumentado el volumen, lo que hemos hecho ha sido bajar la presión para que la igualdad se mantenga. Es decir, la relación que tenemos aquí entre la presión y el volumen es inversamente proporcional. Si aumentamos el volumen, la presión disminuye para que se mantenga la igualdad. Bien, otra ley que tenemos, la ley de Gay-Lussac, nos dice, si la presión es constante, si siempre tenemos la misma presión, en un gas, si dividimos su volumen entre su temperatura, siempre nos tiene que dar el mismo resultado. Es decir, si al principio tenemos un volumen, por ejemplo, de 100 litros y una temperatura de 25 grados centígrados, 100 entre 25 es 4. Si ahora el volumen lo pasamos a 200 litros, la temperatura tiene que pasar a 50 para que 200 entre 50 también sea 4. Es decir, si hemos aumentado el volumen, también tiene que aumentar la temperatura. Por lo tanto, la relación entre el volumen y la temperatura es directamente proporcional. Ya sabéis, como de matemáticas, si aumenta una cosa, aumenta la otra. Y, último caso, en la ley de Charles nos dice que si el volumen se mantiene constante, es decir, si siempre es el mismo volumen de gas, la división entre la presión y la temperatura siempre tiene que ser la misma. Por ejemplo, el mismo caso de antes, si pasamos de una presión de 2 a una presión de 4,
Pues si la temperatura era 25, tendremos que pasar al doble también, que será 50, para que la igualdad se mantenga. Es decir, la relación entre la presión y la temperatura a un volumen constante es directamente proporcional. Si aumenta una cosa, aumenta la otra. Y para terminar este apartado, esas tres fórmulas en realidad están sacadas todas de una sola fórmula, que es la ley general de los gases o ecuación de los gases ideales o perfectos. Que esa fórmula nos dice lo siguiente: la presión por el volumen dividido entre la temperatura siempre se mantiene constante, es decir, siempre va a ser la misma. Por lo tanto, si cambian dos cosas, la tercera cosa cambiará para que se mantenga la igualdad. Si cambia la presión y el volumen, aquí la temperatura tendrá que cambiar para que se mantenga la igualdad en los dos sitios. Por ejemplo, en el caso de la ley de Boyle-Mariotte, ¿qué pasaba? Que la temperatura es constante. Pues si aquí hacemos que la temperatura sea constante, es decir, si aquí tenemos la misma temperatura que aquí, en los dos lados de la igualdad se puede quitar y se nos quedaría que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Es decir, la fórmula de la ley de Boyle-Mariotte. Y lo mismo ocurre con las otras dos fórmulas anteriores. Bueno, vamos a hacer más adelante los ejercicios que hay del 1 al 9, pero esto de aquí. Pero os explicaré en el siguiente vídeo, que será más breve, os explicaré algunos de ellos, ¿de acuerdo?